Ok, vamos a inclinar nuestro rostro para dar inicio pues a lo que es hoy miércoles, los contenidos. Pero antes vamos a ponernos en presencia de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, hoy como siempre coloco en tus manos todas mis luchas, mi familia, mis problemas y mis necesidades. Bendice, Señor, a las familias de todos los compañeros que estamos aquí presentes y nuestras amistades. Te pido, Señor, que en el día de hoy se haga siempre tu voluntad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a... Somos 15 en sala. Yo pienso que ya podemos iniciar. Okay, vamos a darle la entrada. Vamos a esperar un momento porque están los compañeros entrando y si empiezo a compartir pantalla, se me va a hacer difícil estar saliendo para darle la entrada a los que van llegando. A ver. Cuéntenme qué hicieron el día de hoy, cómo les fue. Ayer no les dejé asignaciones para que trabajaron en el portafolio, cómo les fue con el portafolio, cómo van, cuéntenme. Ya no, solamente nos quedan 2 días de seminario y ya prácticamente el viernes el auditorio es de ustedes porque ustedes van a sustentar lo que es el portafolio de evidencias de todos los talleres y actividades que se desarrollaron durante la semana. ¿Cómo les fue? ¿Ya iniciaron a trabajarlo? Están muy calladitos en el día Sí, de hoy. sí, buenos días, profesora. Buenos días. En el caso mío, estoy lo que es formando el borrador en una sola carpeta, en una sola carpeta, entonces para ir trabajándolo poco a poco, para no tenerlo en diferentes lugares y estar buscando, pues entonces para mayor seguridad y más rapidez, lo he reunido en una sola carpeta para trabajarlo en el día de mañana. Sí, es que tenemos que, para que se nos haga más fácil, no se nos haga tan complicado, ¿verdad? Todos los días, si lo vamos a hacer, eh, podemos ir a, como hizo el profe Emiliano, ir trabajando en un Word todo lo que son las actividades día con día y entonces ya nada más es cuestión del día de mañana que van a empezar a trabajarlo. Es cuestión nada más de buscar la carpeta donde está guardado y empezar a armarlo, así es más fácil. A ver quién entró. Recuerden, Buen compañeros, día, la dinámica. profesora. La dinámica que hacemos todos los días al entrar, para lo Bendecido que es día la... para todos. Gracias. Buenos días, profesor Donald. Ah, no. A ver, ¿quién está por aquí? Buen día, profesora. La Hola. profesora Erika Núñez, bendiciones. No podía entrar, no sé qué pasaba. ¿Qué será? No sé. Será el internet que les están fallando por la casa. A veces cuando el internet está fallando pasa eso. La plataforma no nos deja entrar. O también puede ser lo que es la conectividad, no sé.
Ay, ves que cuando se trata de de la comunicación con estas herramientas, pasa de todo, ¿verdad? Y es difícil. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Estábamos hablando, profe Erika, mientras que llegan los compañeros del portafolio que tienen que presentar, bueno, el día de mañana, que me están comentando los compañeros que ya estaban bastante avanzados, ya lo están trabajando. Así que el día viernes, pues, prácticamente el auditorio no es de flores. Yo solamente me voy a sentar a observar todo lo que trabajaron en ese portafolio de evidencias. A ver, ¿quién más está por aquí? Profesora, igual en proceso, guardando la información en un archivo, en una carpeta, para entonces después darle forma, porque como nos faltan otras actividades, de repente para ver cómo se puede complementar. Le quería preguntar algo, de las asignaciones, mientras los otros chicos van entrando, de las asignaciones que ya tenemos, como ya practicamos un poquito más, pues las herramientas, se pueden mejorar, por ejemplo, los cuadros, darle color, para entonces ponerlo en el portafolio, o los dejamos así como lo hicimos. Usted, cuando tiene ya todo el contenido, ¿verdad? En archivo, ya que usted va a empezar a armar, ya usted puede cambiarle colores, si le quiere dar, ya eso es creatividad del docente, si quiere cambiar los cuadros, si le quiere poner color a los cuadros, si le quiere colocar sonido a su portafolio, o sea, ya es cuestión de creatividad del docente, cómo quiera presentarlo. Muchas gracias, profesora, por la aclaración. Sí, acá lo importante es que se presenten todos los que fueron los talleres, las asignaciones, ¿verdad? Que se realizaron durante la semana. Porque esa va a ser su evidencia que usted estuvo en el seminario y que usted trabajó todas las asignaciones. Profe, buenos días. Buenos días, profesor Matías. Profesora, es que nosotros tomamos seminario, siempre el director nos pide evidencias. En este caso, que se trata en el seminario, yo lo que hago es que le capturo cada vez que sube allí cada tema. Entonces, pero no los puedo capturar todos. Entonces, no sé si usted nos va a enviar eso al WhatsApp por PDF. No, profe, el portafolio de evidencia. No, profe, el portafolio no. En el portafolio no, o sea, estoy hablando del seminario. El portafolio, estamos en eso. Recuerden que ustedes, si quieren tomar captura, ustedes pueden entrar a lo que es la plataforma. Recuerden que estos seminarios apenas se inicia, yo inicio la grabación del seminario y ustedes pueden observarla, ¿sí? Ustedes pueden tomar lo que es la captura, en este caso, para darle evidencia al director de su centro educativo que usted está en seminario, ¿verdad? Como sí, la clase del día está grabada, usted solamente busca en plataforma y puede tomar las capturas, pues, de los contenidos que se están trabajando. Gracias, profe. Sí. A ver, ¿quién más tiene otra preguntita por allí? Hola, buen día, profesora. Hola, buenos días. Yo tenía una pregunta, pero va en la misma línea de la profesora Erika.
Ajá. Era si los trabajos se pueden mejorar. Y ustedes pueden mejorar lo que son las asignaciones, los talleres que se hicieron, ustedes pueden mejorarlos, ¿sí? Ah, bueno, era eso. Es creatividad, ya lo que queda, cuando ustedes colocan la información, ya lo que queda es la creatividad de lo que le quieran colocar, porque y lo van a hacer en PowerPoint, él les va a dar opciones para que ustedes le puedan anexar. Ah, bueno, listo. Gracias. Ok. A ver, ¿quién más está por aquí? Profesora Gloria, ¿cómo está? Ok. A ver. Hola, buenos días. Buenos días. Estoy muy bien, gracias. Y aquí, lista. Qué bueno, qué bueno. Bendiciones. Ok, entonces, a ver, vamos a ver los contenidos que tenemos para el día de hoy. Luego hacemos un paréntesis allí y vamos a trabajar entonces con los talleres a distancia que tenemos. Ah, no, ayer no hicimos talleres a distancia, solamente sí, fue con el otro grupo de la tarde. Ayer los dejé libres para que trabajaran el portafolio. Fue con el grupo de la tarde que le dejé asistir taller. Ok, entonces vamos a compartir pantalla para iniciar lo que es la presentación de los temas del día de hoy. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profesora, sí se ve. ¿Sí? Ok. Bueno, muy buenos días, compañeros. Voy a cerrar esto aquí. Tenemos aquí la página de presentación, el tema de nuestro seminario, técnicas de evaluación en sistema virtual. Mi nombre, Melissa. Vamos a ver un poco lo que es la agenda que tenemos para el día de hoy. Tenemos entonces nuestra invocación religiosa, tenemos una reflexión, tenemos un desarrollo de las asignaciones, en este caso no tenemos asignaciones, tenemos nuestro contenido. Para el día de hoy tenemos un contenido que son las características de una evaluación en los sistemas virtuales y tenemos la evaluación en un ambiente virtual. Alguien que revise su computador, a ver si tiene un micrófono encendido. Ok, gracias. Les estaba diciendo pues que tenemos para el día de hoy dos contenidos, las características de una evaluación efectiva en los sistemas virtuales y también tenemos la evaluación en los ambientes virtuales, ¿verdad? ¿Cómo debe ser esa evaluación que nosotros vamos a realizar cuando estamos trabajando en aulas virtuales? Tenemos un pequeño mensaje de motivación. Un profesor es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, el conocimiento y la sabiduría de los alumnos, ¿verdad? Nosotros como docentes, nosotros tenemos que activar esas ganas y esa motivación del estudiante, ¿verdad? Activar todas esas curiosidades para poder que el estudiante encuentre y desarrolle, ¿verdad? Todas esas capacidades que él tiene, pero que las tiene allí muy guardaditas, ¿verdad? Y no sabe que tiene
habilidades. Y nosotros tenemos como docentes activar esa brújula y que ellos desarrollen todas esas capacidades que tienen, ¿verdad? Y no lo saben. Muchas veces el estudiante tiene muchas habilidades que no conoce, sí, porque no ha hecho o no sabe que están allí, pero están latentes, ¿verdad? Y nosotros como docentes debemos de ayudarlos, ¿verdad? Ayudarlos para que ellos descubran todas esas habilidades y todas esas destrezas que él tiene. ¿Recuerdan este cuadro que lo vimos el lunes al inicio? De lo que son las técnicas, que vimos que las tenemos también lo que son las técnicas de evaluación no formales, las semiformales y las formales. Este cuadro lo vimos, vamos a hacer un repaso de lo que son las técnicas que se van a referir más que todo a la presentación inmediata de cualquier área o asignatura. Y van a ser estos procedimientos didácticos, estas actividades didácticas que van a ayudar al docente para realizar una parte del aprendizaje o evidenciar esos aprendizajes que queremos lograr en el estudiante, ¿verdad? Por medio de métodos, estrategias y de diferentes actividades. Vimos que los ejemplos de estas tenemos lo que son las no formales y tenemos diferentes allí técnicas que nosotros podemos utilizar para hacer esa evaluación, ¿verdad? Tenemos como, por ejemplo, en las no formales podemos utilizar lo que son las observaciones espontáneas, las conversaciones y los diálogos, ¿verdad? Preguntas exploratorias, tenemos también lo que entra en lo que son las técnicas de evaluación, tenemos las semiformales, donde el docente puede hacer observaciones en los estudiantes, si está logrando el aprendizaje que nosotros queremos, ¿verdad? Tenemos también dentro de las técnicas de evaluaciones, tenemos lo que son las pruebas, los exámenes tipo test, dentro de lo que es el sistema virtual. Hay muchos exámenes tipo test que se pueden utilizar para evaluar los aprendizajes de los estudiantes, ¿verdad? Tenemos lo que son las pruebas de desempeño y ejecución. También dentro de estas técnicas de evaluación vemos las formales, ¿verdad? Que entonces vienen siendo como la sumativa en este caso, donde ya el docente va a colocar una ponderación en lo que son las actividades, ejercicios, las prácticas que se van a desarrollar en clase, también las tareas, todo eso entra dentro de lo que son las técnicas formales. También tenemos allí que podemos trabajar con el estudiante, pruebas en ejecución, las pruebas o los exámenes, ¿verdad? Tipos test. Vamos a ver un poco sobre lo que son las características de una evaluación efectiva en los sistemas virtuales. Dentro de los sistemas virtuales se nos hace muy difícil lo que es la evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Trabajar esa fase formal, que es la sumativa. Se nos hace difícil porque se nos hace más fácil hacer la no formal y la semiformal. Se nos hace más fácil porque podemos trabajar en ellos técnicas de diagnóstico, ¿verdad?
para ver los conocimientos previos que ellos traen y sus experiencias. Y las semiformales es fácil de trabajarla en lo que son los entornos virtuales, porque básicamente son prácticas en las que se va a realizar de manera sincrónica, pero debo ser muy cuidadoso al trabajar la sumativa, porque más que todo cuando voy a colocar un ejercicio en lo que es las clases sincrónicas, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos si el ejercicio fue trabajado solamente por el estudiante sin la ayuda del padre de familia, ¿verdad? Entonces se hace bastante difícil trabajar una prueba sumativa. Se puede trabajar mejor es la diagnóstica, y que entra en las no formales y las semiformales, que van a ser las formativas. Tenemos aquí que dentro de lo que es las características de la evaluación efectiva, nos dice que una evaluación efectiva se debe caracterizar por la validez del método y el procedimiento utilizado en su realización, así como la confiabilidad de las evidencias obtenidas. Aquí, dentro de la evaluación efectiva, hay dos conceptos muy importantes que entran en lo que es este tipo de evaluación. Dos conceptos importantes son la validez de lo que es las técnicas que voy a utilizar o el instrumento que yo voy a utilizar para evaluar, y la confiabilidad, que ese instrumento, esa técnica que yo voy a utilizar sea confiable, ¿verdad? Porque va a ser las evidencias que yo voy a obtener para ver los resultados y el avance de los estudiantes. Vamos a ver que entonces dentro de lo que es la evaluación, esos dos conceptos que son sumamente importantes a la hora que nosotros vamos a trabajar con los estudiantes, ¿verdad? Hay dos conceptos que son sumamente importantes. Es la validez. ¿Qué es la validez dentro de un instrumento de evaluación o una técnica de evaluación? Va a reflejar la situación real del estudiante y que esa necesidad que tiene el estudiante es la que vamos a evaluar, si se logró o no se logró. La validez tiene que ver con la finalidad de los instrumentos, es decir, debe servir para el propósito creado, ¿verdad? Para evaluar destrezas y evaluar conocimiento, ¿verdad? Mide lo que se desea medir. En este caso, si nosotros debemos siempre trabajar un instrumento de validez que mida tanto contenido como destrezas, ¿verdad? Destreza en el estudiante. Tenemos otras características, que es la evaluación efectiva. Nos dice que se utiliza en la evaluación escolar y se refiere a que un buen instrumento es aquel que implica una muestra representativa de los contenidos e indicadores que se propone evaluar, ¿verdad? Aquí los criterios deben de estar bien definidos. ¿Qué es lo que yo quiero evaluarle al estudiante? Este proceso conlleva a la formulación de una tabla de especificaciones en la cual se indica los contenidos y ponderaciones y las formas
que yo voy a evaluar. Tenemos que tomar muy en cuenta lo que son los contenidos, qué ponderación le voy a colocar a los contenidos que yo quiero evaluarles a los estudiantes, ¿verdad? Vamos a ver lo que es confiabilidad. Dentro del sistema de evaluación efectiva, debemos de ver si el instrumento, la técnica que voy a utilizar para evaluar sean confiables. Vamos a ver qué es la confiabilidad. Nos dice que es el grado de confianza que nosotros tenemos en la información que brinda ese instrumento y que va a expresar un valor numérico. Es ese valor numérico que yo voy a colocarle a los contenidos y que también nosotros debemos de evaluarle en un instrumento de evaluación. También debemos evaluar lo que son habilidades y destrezas, ¿verdad? No solamente contenido. Voy a dejar de compartir aquí. Para darle la entrada a los compañeros que están en sala. Ok, vimos lo que son las características de los instrumentos de evaluación que nosotros utilizamos al desarrollar un contenido, ¿verdad? Dentro de lo que es la evaluación efectiva en lo que son la virtualidad o las clases virtuales, nos dice que nosotros tenemos que tomar dos conceptos que son importantes dentro de un instrumento de evaluación, que son la validez de ese instrumento y la confiabilidad. ¿Qué tan confiable es ese instrumento que yo voy a utilizar para evaluar los conocimientos que tiene el estudiante, ¿verdad? Y que si es el objetivo que yo me propuse en ellos, se ha ido logrando, ¿verdad? A ver, preguntas, hasta alguien quiere aportar algo hasta el momento, el tema que conversamos. A ver, aportes allí. Ustedes son profesores de mucha experiencia, ¿verdad? Y el tema de lo que es la confiabilidad y los instrumentos de evaluación son herramientas que ustedes trabajan a diario con los estudiantes, ¿verdad? Y ustedes saben la importancia que tienen los instrumentos, que tienen las técnicas, estrategias a la hora de evaluar a un estudiante, ¿verdad? Entonces son conceptos y son temas que ya ustedes los manejan como docentes porque lo trabajan prácticamente todos los días, se trabajan, ¿verdad? Se trabajan técnicas, se trabajan estrategias, porque debemos de trabajar técnicas todos los días, desde el inicio de la clase al desarrollo de la clase, al cierre de la clase, ¿verdad? Para ver si ese proceso se va dando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ideas, opiniones de cada uno a través de la experiencia que ustedes han tenido como docente, ¿verdad? A la hora de desarrollar estos instrumentos y utilizar estas técnicas de evaluación. A ver, chicos, quiero escucharlo. Que no solamente hable. Profesora, yo quisiera dar mi aporte. Ajá. Ok. Bueno, para mí cuando se habla de la evaluación, que al final la evaluación
se centra es en esa técnica, ¿verdad? Y ese instrumento con el cual vamos a evaluar. Yo lo veo de una forma científica, porque en realidad cuando nosotros evaluamos el conocimiento de los muchachos, ya sea individual, grupal, o en cualquiera de esos tres momentos, desde lo diagnóstico hasta lo sumativo, es una recolección de datos. Las notas de ellos serían datos, pero esos datos, si los vemos numéricamente, simplemente se adaptan a una escala. Pero si los vemos con esa confiabilidad que nos brinda el instrumento y los validamos, nosotros entonces podemos sacar provecho y ver cuánto el muchacho en realidad ha comprendido, ha adquirido ese conocimiento. Entonces, el instrumento nosotros lo primero que tenemos que estar seguros que es confiable y que ya ha sido validado. Lo veo de esa forma, desde a manera personal. Gracias, profesor. Exacto, así mismo es. A ver, ¿alguien más que quiera aportar? Gracias, profe, por su aporte. A ver, ¿quién más quiere aportar? Profesor Emiliano, ¿quiere aportar algo acerca del primer tema que hemos visto, que son las características de la evaluación en los sistemas virtuales, ¿verdad? Sí, profesora, buenos días. Bueno, en ese caso, sí, los instrumentos que nosotros vayamos a utilizar nos da la confianza de medir esos conocimientos de los niños en cuanto a su rendimiento, porque nosotros tenemos el conocimiento en las áreas donde ellos están ubicados. Entonces, para evaluarlos con los instrumentos que nosotros vamos a seleccionar, nosotros nos da a ver en qué punto de conocimiento está cada estudiante. Eso es lo que yo lo veo por esa parte. Exacto. Nosotros cuando vamos a colocar un instrumento de evaluación, nosotros tenemos que tomar en cuenta el área donde estamos laborando, ¿verdad? Y que ese instrumento se adapte al área donde nosotros estamos trabajando con el estudiante en base a sus necesidades, ¿verdad? También, en base a las necesidades también del estudiante. Gracias, profe Emiliano, por compartir. A ver, ¿quién más quiere dar su opinión acerca de lo que son las características de la evaluación en los sistemas virtuales? ¿Cómo fue esa evaluación que ustedes utilizaron con los estudiantes el año pasado para las clases virtuales o a distancia? Porque sé que muchos trabajaron de modo a distancia, ¿verdad? Y esa forma es mucho más difícil porque no tenemos esa comunicación, ¿verdad? Con el estudiante día con día, ¿verdad? La comunicación es esporádicamente y es más difícil evaluar a un estudiante de esa manera. Lo evaluábamos por medio de una guía que nos facilitó Meduca, ¿verdad? O guías que nosotros trabajamos con ellos, que las desarrollamos, porque algunas guías, bueno, prácticamente las guías no eran adaptables para todas las regiones, ¿verdad? Entonces, el docente tuvo que hacer variaciones y confeccionar guías que fuesen acorde a la región donde labora, ¿verdad? Tuvo que hacer algunas modificaciones. Entonces, ¿cómo ustedes pudieron evaluar esas guías didácticas que trabajaron con el estudiante? ¿Qué tan confiable y válidas
fueron las guías ustedes cuando evaluaron al estudiante? A ver, cuenten. Buenos días, profesora y compañeros. Bueno, nosotros sí tuvimos la oportunidad de trabajar en plataformas virtuales, como la consigna que usted está pues manifestando habla de evaluación en la modalidad virtual. Es un poquito compleja evaluar virtualmente. Nosotros pues trabajamos con la plataforma Classroom y con Team. Ambas plataformas pues dan la opción de que los estudiantes puedan realizar sus tareas, tomarle fotos y subirlas a la plataforma. O sea, estamos haciendo una evaluación formativa, procesual. También da la oportunidad de evaluar por medio de foros una evaluación diagnóstica, o sea, tener que saber de algún tipo de tema. Y da la oportunidad de hacer sus evaluaciones sumativas al final. Hay formularios y hay otro tipo de actividades que se podrían hacer, pues tomando en cuenta. En la tecnología hay muchas herramientas, ¿no? Se incorporan otras herramientas adicionales para poder validar esa apropiación de conocimiento. Por lo menos nosotros, para la evaluación sumativa al final, la recomendación, como eran niños, fue muchos formularios, ¿no? Que era, primero que era más sencillo, no de hacer los formularios tan sencillos para los docentes, porque de verdad que la configuración y todas esas cosas nos costó bastante aprender a hacer todo eso, pero para los estudiantes desarrollarlo era sumamente más fácil y poder nosotros tener la evidencia de si se apropió o no del concepto que se quería enseñar en ese momento, ¿no? Porque casi la mayoría de nuestros estudiantes es por celulares, se conectan por celulares. Entonces es un poquito complicado evaluar en una clase sincrónica, como algunos maestros nosotros tuvimos la experiencia de hacer la práctica, ¿no? Porque usted sabe que estamos en ese proceso de aprendizaje, había que hacer todo tipo de práctica para ver cuál era más funcional. Entonces, en las clases sincrónicas no teníamos la asistencia del 100%, por lo tanto era una desventaja para aquellos estudiantes evaluar en ese momento. Por ejemplo, algunos hacían el formulario, traían el link y lo ponían por el chat de la reunión para que lo evaluara, para que hicieran su prueba en el momento, y el profesor viendo, pero es complejo en el sentido de que todos los estudiantes no tenían la conectividad en el momento, entonces iban a estar algunos rezagados y bueno. Viendo eso, pues entonces lo que se hacía era que se colgaba el formulario por tareas y el estudiante en el momento que tenía acceso al internet de la data realizaba su prueba. Eso sí, como era correo institucional, cuando nos pasamos a Team, igual se configura en Classroom y en cualquier otra plataforma, que usted por medio de un correo solo puede hacer una sola vez el formulario, ¿no? Dando todas esas especificaciones antes de la prueba, de que solo tenían una oportunidad y que si la realizaban con otra cuenta, pues entonces se iba a tomar solamente la primera vez el resultado y todas esas cosas. Pero la evaluación virtual en niños, en niveles bajos, en la parte pedagógica, es bastante complicada porque no hay referencias bibliográficas, no hay estudios. El que usa un poquito más la educación virtual como apoyo es Estados Unidos, que utiliza el Classroom, pero esos son apoyos. O sea, el niño va a la escuela, entonces es como para cuando tú llegas a la casa vuelves a repasar lo que hiciste en la escuela, tienes un material de apoyo, pero no hay referencia bibliográfica de educación virtual para niños de primaria. Hay más para secundaria y muchísimo para superior, ¿no? Pero para primaria, de verdad que todos estamos innovando, aprendiendo. Creo que ya podemos ir escribiendo los maestros que son un poquito hacen investigaciones y todas esas cosas, porque esto todo aquí es ensayo y error. La verdad que, pero sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Ok. Es cierto, profe, gracias por el aporte. Es cierto con lo que la profesora está comentando, ¿verdad? Es un poquito difícil evaluar los niveles bajos
en lo que son las clases sincrónicas con estos instrumentos, ¿verdad? Porque tienen una desventaja estos instrumentos de evaluación, porque al estudiante equivocarse en una respuesta, él no te va a dar la opción de que corrijas, ¿verdad? Entonces, y tienes que seguir el formulario para que el chico lo pueda terminar. Pero esa es una de las ventajas que tienen estos instrumentos, que de repente el estudiante se equivoca en una pregunta, el formulario no te da la opción de corregir la respuesta. Entonces, esa es una gran desventaja que tienen estos instrumentos en línea, ¿verdad? Pero son muy, muy, muy útiles y nos sirven de mucho apoyo para el docente. Y es más, los formularios, hay muchos, como dijo la profesora, más los utilizan los profesores universitarios, ¿verdad? Para evaluar a los estudiantes. Se utiliza más en estas clases de instrumentos de manera sincrónica, son con los estudiantes universitarios. A ver, ¿quién quiere aportar? ¿Quién quiere aportar? Buenos días, profesora. Sí, con respecto a las características de la evaluación y al proceso mismo de lo que es la evaluación, muchas veces nosotros nos preocupamos por acumular notas, como lo dijo un compañero anteriormente, y en realidad nosotros debemos ver ese aprendizaje de los estudiantes como un proceso. ¿Qué resulta? Mi experiencia 2020, no grata para nada, profesora de español acostumbrada a caminar en el aula de clases, viendo lo que escriben los chicos, cómo hacen sus talleres, diciendo aquí y allá, corrigiendo también de vez en cuando las faltas ortográficas que podemos visualizar de donde logramos ver los apuntes a nuestros estudiantes, pues se me hizo bastante difícil, porque nuestro colegio, a pesar de que es un colegio grande y está en el centro del distrito, albergamos estudiantes de áreas de difícil acceso y no logramos al 100% la conectividad solo estudiantes del bachillerato de ciencias, porque en realidad nosotros en el colegio tenemos, como quien dice, un tutti frutti en bachilleres. Tenemos ciencias, humanidades, turismo, contabilidad, metalmecánica, electricidad, comercio. Y a mí me corresponden los estudiantes de duodécimo, del área comercial, del área de metalmecánica, electricidad, turismo y contabilidad. Chicos que están en la jornada matutina y que tienen muchas dificultades para llegar al colegio. ¿Qué pasó con esos estudiantes? Como lo dijo la compañera de La Peña, del Agustín Pérez Colmenares, qué rico que ellos pudieron lograr de las evaluaciones, y cuando yo contenta digo, ay, qué bueno, vamos a trabajar de otra manera. Como las clases las teníamos programadas para 40 minutos, que fue el horario que nos dieron, sus 40 minutos a la semana, 2 veces a la semana. Yo decía, bueno, Zoom, que de repente ellos lo pueden utilizar de mejor manera. Cuando yo abría mi aula, les mandaba la invitación, yo contenta, bien, me arreglaba bien como si fuera para mi colegio, para que ellos pues me vieran y se motivaran igual, ¿no? Porque de repente la profesora toda despeinada, qué sé yo, en fachas, no, ¿verdad? Porque ellos tuvieron la oportunidad de conocernos 2 semanas, que fue la ventaja. Vamos a ver este año que ni siquiera físicamente, porque a veces uno, pues, al ver a sus estudiantes, uno ya sabe más o menos cómo tratar a cada uno, con las diferentes necesidades. Entonces, ¿qué pasa, profesora? Yo abrí mi aula virtual y nada más tenía 2 chicos de 20.
Entonces yo empezaba al grupo por WhatsApp, muchachos, ya abrí el aula, lo estoy esperando, emocionada. Profesora, se me cayó la señal, profesora, no sé qué esto. Unos me mandaban imágenes que se tenían que ir a unos cerros a buscar señal. Entonces, ¿cómo de esa manera yo me sentía frustrada? Entonces, había otro porcentaje que estaba trabajando por módulo. Y yo decía, ay, Diosito, las indicaciones están allí, pero nunca como el profesor les explique. Porque los que trabajaron por Zoom, sí fue cierto que tuvieron una mejor, porque le teníamos que a las finales nos presionaron que teníamos que dar una calificación. Entonces tuvieron una mejor ponderación que los que no. ¿Por qué? Porque a veces me mandaban el módulo y ese módulo no los habían desarrollado ellos. Quién sabe si pagaban, a dónde lo llevaban. Entonces, yo siento que el proceso de evaluación como tal lo tuvimos que hacer así como, bueno, el que me mandó aquí en WhatsApp le califico y le mando para atrás. Entonces, tampoco podía ser tan enérgica, porque dice que la virtualidad, una de las características que tiene es que hay que ser flexible. Entonces, ¿cómo yo evaluaba? Entonces, los padres de familia reclamando, por otra parte, que este trabajo estaba bien hecho, que este trabajo es. Y yo decía, pero yo soy la profesora de español y yo soy la que estoy evaluando los contenidos. Entonces, creo que a esta realidad en la evaluación, considero que a nivel nacional, pues no fue una evaluación al 100% confiable, ni con una validez, como es parte de las características de la evaluación efectiva, porque como lo dijo la compañera Chong, que ella se identifica con Eric Chong, como dijo la chica de la Peña, tuvimos que reinventar y hacer muchas cosas para que nuestros estudiantes aprendieran. Entonces, es más, yo estuve intentada de viajar a Soná y el director a todos nos dijo no, 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 porque recuerden que allá pues el COVID sí avanzó rápidamente, porque yo me sentía muy triste porque tenía niños de necesidades especiales y que nadie los contactaba y que esos niños necesitaban que se les adaptara el módulo y no había forma de comunicarse con los padres de familia. Entonces yo siento que este es un proceso, me gustó mucho el video de ayer y lo traigo a colación con lo que usted está hablando hoy, porque la chica lo explicó detalladamente. O sea, lo que tenemos que hacer, nosotros no podemos colocar evaluaciones cuantitativas a lo loco, tenemos que llevárnoslas hasta las finales. Pero ¿qué pasó? Empezaron a presionar, entreguen planilla, entreguen planilla, entreguen planilla. Y como lo dijo Emiliano, creo que en la primera o segunda clase de aquí del seminario, lo dijo clarito. Nosotros teníamos que esperar todo ese trabajo que hizo el niño, aquellos que no se conectaron, ¿por qué? Porque de repente para un maestro se le hace más sencillo. Los respeto mucho a los maestros porque también soy educadora de base y trabajé muchos años como maestra de primaria. Entonces, de repente, si yo tengo 25 niños en mi aula de clase, yo con esos niños, yo contacto a estos padres de familia, pero nosotros a nivel de premedia, que tenemos 90, 100, 120 estudiantes, ¿cómo hacemos nosotros, verdad? Con todos esos padres de familia, si a veces no tenemos el apoyo de los que tienen sus consejerías, entonces que son consejeros. Entonces yo siento que para este año, pues con todas las herramientas, y yo me siento contenta porque me estoy formando, pero sé que tengo que seguir utilizando lamentablemente el WhatsApp y seguir intentando por Zoom, porque como lo dijo Sean, nosotros tratamos de lograr la plataforma en el colegio, pero después de 501 hay que pagar y es muy costosa, porque el año pasado, entre comillas, dijeron gratuitamente todas las plataformas, pero ya este año las empresas le tienen un costo a partir, ya nosotros intentamos en el Bonifacio y en todas nos decían, después del usuario 501 hay que pagar. Entonces el colegio no tiene la parte económica para pagar. Entonces, esto es triste, profesora, porque la verdad que la parte evaluativa, el proceso evaluativo es el más importante y es en el que nos estamos quedando, según mi opinión, por la experiencia vivida en el 2020. Gracias.
Gracias, profesora Erika, y son muy acertadas las palabras suyas, ¿verdad? El proceso de evaluación es lo más difícil en estos momentos, ¿verdad? Y bueno, fue el año pasado, fue un año de muchos desafíos, también de muchos obstáculos que se nos presentaba en el camino, ¿verdad? Como era la conectividad, recoger esa cantidad de estudiantes para nosotros trabajar con ellos. Eso es sumamente difícil. Y la impotencia, más que todo impotencia por parte del docente, porque tú quieres contactar a los estudiantes, tú quieres impartir, tú quieres que ellos aprendan, pero se hace tan difícil a veces por todas estas situaciones que se van dando, que la conectividad en el estudiante, las distancias, y son muchos factores que nos hacen hacer que las clases virtuales se hagan difíciles, ¿verdad? Pero digo yo, estamos en un ensayo y error, y bueno, vamos a ver de lo bueno que obtuvimos del año pasado, traerlo para este año y ir avanzando. No va a ser fácil nuevamente este año, pero vamos allí en ese proceso, y pidiéndole pues a Dios que termine todo esto. Y bueno, por lo menos ya se están, no sé si ustedes escucharon las noticias, más que todo eso salió por internet, que en Costa Rica, aquí el país vecino, ellos ya para este 2021 quieren implementar las clases semipresenciales. Y es importante, yo digo que después que el docente tome todas las medidas de bioseguridad, se puede hacer porque tú no vas a estar todos los días con el estudiante, ni por largos periodos de horas, ¿verdad? Entonces, porque el estudiante necesita al docente para darle ese acompañamiento en lo que son los temas. Nosotros es como, miren, yo lo pongo así, dejar al estudiante como un barco a la deriva. Cuando le trabajamos guía, le trabajamos cuadernillos. Porque una cosa es lo que yo quiero que ellos logren, y otra cosa es cómo ellos van a interpretar esos cuadernillos, esas actividades. Entonces no está el docente allí para guiar. Si el estudiante ir observando, como lo dijo la profesora Erika, ir observando las actividades que están desarrollando puesto por puesto, ¿verdad? Para ir despejando las dudas, ¿verdad?, que tenga el estudiante. Entonces yo siento que el estudiante con estos cuadernillos, con estas guías, está como un barco a la deriva. Él hace lo que puede y él envía lo que puede. Entonces siento que es necesario quitarnos, yo digo, yo tengo un miedo horrible ir a clases presenciales, pero si yo tomo las medidas de bioseguridad, yo pienso que no va a pasar nada, porque no voy a estar todos los días con el estudiante, solamente serían pocas horas también. Entonces, cuando estoy con él allí en lo presencial, darle esas observaciones, ayudarlo en todo lo que pueda, que esas horas que voy a tener con él, despejar todas esas dudas, ¿verdad? Entonces, yo pienso pues que sería bueno hacer el ejercicio, ¿verdad? Hacer ese ejercicio y trabajar de forma diferente este 2021, porque el estudiante necesita el acompañamiento. Sinceramente, él necesita el acompañamiento.
A ver, ¿quién otro quiere dar otra opción? Bueno, profesora. Buenos días. Hola, profesora Bueno, Joana, y no después sé si la compañera quería. Sí. eh, Buenos días, profesora. Buenos días a todos. ¿Se Buenos escucha días, bien? Joana. Sí, te escuchamos bien. Bueno, yo escuchándolos a todos ahí, a usted también sobre el tema, ¿verdad? Me parece muy bonito lo que cuenta Marixel, que es mi compañera de escuela, su experiencia con las plataformas virtuales. Me hubiese gustado a mí trabajar de la misma manera, a pesar de que trabajo en un área que no es de difícil acceso, trabajo en el Valle de Antón, ¿verdad? Y es una escuela grande, de verdad. La señal es muy buena, el detalle también es el recurso económico de los estudiantes para poder tener eh, el internet, porque si le meten la data al celular es casi imposible. Tendrían que tener un buen internet en la casa para poder accesar a las plataformas y de verdad fue muy difícil. Y para los que creo que en su mayoría trabajamos por WhatsApp, la evaluación sumamente complicada. Y el resultado de eso está cuando vimos el concurso de las becas del IFARU, que fue una locura porque la mayoría de los estudiantes tenía el promedio para participar. Usted se da cuenta que con toda la sinceridad del mundo, eso fue un engaño totalmente. Pero ¿qué podíamos hacer si el estudiante le mandaba las evidencias nítidas? O sea, no había manera de hacerlo más, o sea, de no ponerle la calificación que los criterios que poníamos lo ameritaba porque no se veía, o sea, y usted notaba, porque yo fui maestra de esos niños en primer grado y ya me tocó segundo grado, entonces uno se da cuenta el estudiante en el salón de clases al estudiante que tenías ahora, entonces uno veía la diferencia y yo decía, si yo conozco a este niño y sé que este niño no me da para esto, pero me lo entregaba, entonces no tenía manera. Y para mí en realidad fue muy difícil la evaluación por WhatsApp, muy difícil. Yo las primeras veces enviaba muchos trabajos porque como estaba viendo para ver qué me funcionaba, ya el último trimestre decidí hacerle videollamadas para comprobar yo misma que el niño tenía estaba adquiriendo los conocimientos, porque fue de verdad, para mí en mi caso, muy difícil y engañosa. En realidad yo no le vi, por ese medio fue sumamente complicada, de verdad que sí. Y yo escucho a Marixel y yo digo, bueno, qué bueno que ellos usaron la plataforma y todas esas cosas que aprendimos en los seminarios, porque el año pasado tomé seminarios y este año también. Y tantas metodologías técnicas y tantas cosas bonitas que uno puede hacer con los estudiantes, pero lamentablemente, pues en mi caso, fue más que nada el recurso económico de ellos que no me permitió, pues yo hice también como la profesora Erika lo dijo, una clase por Zoom y así mismo, solamente 4 estudiantes me participaron y los papás, no, maestra, no puedo porque se cae la señal, no podemos entrar. Y yo decidí entonces seguir con mis clases por WhatsApp, pues me grababa, hacía lo que nunca pensé hacer, pero bueno, lo hice porque para poder llegarles a ellos. Como experiencia chistosa, les cuento que la primera clase que hice pasó los benditos carros de las legumbres, del pescado, de todo pasó por aquí, tenía que volver a grabar, pero bueno, ahí lo logramos y ya fui adaptándome y logré ciertas cosas, pero fue bastante difícil y la evaluación de verdad fue lo más complicado que pudo haberme pasado en este periodo. Pero vamos a ver este año cómo nos va. Mi opinión, gracias. Gracias, profesora Joana, por compartir. Y eso nos pasó a todos cuando grabábamos clases, cuando estábamos dando clases virtuales. Nos pasaban todas esas cosas, ¿verdad? Que pasaba el carro de la legumbre, que pasaba el carro que recoge basura y todo eso se iba grabando. Y entonces, bueno, eso es algo que se nos escapaba también de las manos, ¿verdad? Pero es cierto. Es muy difícil, es muy difícil
dictar clases de manera virtual por muchas inconvenientes que van a pasar y se nos van a presentar. Yo recuerdo que me daba risa, yo trabajo en una comunidad urbana y donde me conectaba prácticamente todos los días los veía a los estudiantes y trabajábamos, y sin embargo había muchas veces que se caía el internet, entonces me desconectaba de ellos y bueno, y viceversa, o ellos se desconectaban de mí y bueno, son todas estas situaciones que se iban dando. Entonces me da risa que en una de esas estábamos dando las indicaciones para una actividad que había que hacer. Y bueno, yo les dije, yo siempre a ellos les daba un tiempo para que ellos subieran y trabajaran sus talleres, sus trabajos. Entonces, siempre más o menos les estoy dando un mes para entregar o 15 días, un lapso bastante considerable, ¿verdad? Pienso yo. Entonces, ya al final ya del trimestre, una madre de familia me escribe y me dice, profe, pero si la niña, ella entregó los trabajos. Y yo, ok, pero entonces ella lo entregó, es cierto, el trabajo está bien realizado, pero mira, cuando yo di un tiempo, cuando me lo vino a entregar, finalizando noviembre, cuando yo dije ya voy a cerrar porque ya es necesario sacar los promedios y yo necesito tomar calificaciones a todos esos espacios que hay en blanco. Entonces, eso era una actividad que se trabajó desde al inicio casi, que estábamos empezando el último trimestre, y ya al finalizar casi en noviembre, ya es que ella viene a entregar, a ponerse al día en la entrega de sus asignaciones. Entonces, mira que ni siquiera le bajé tantos puntos, 2 puntos, yo creo que fue lo más que le pude bajar por no entregar a tiempo, por la puntualidad, y él le daba 4,8. Y la madre de familia, que no le parecía justo, pues que yo le hubiese puesto esa calificación de 4,8 porque ella había entregado. Pero miren la observación que yo le estoy colocando al final, ¿verdad? Que está entregando tarde y yo doy un mes para entregar, y esa no es una asignación de ahora, esa es una asignación de varios días atrás. Entonces yo digo, me parece increíble, yo le decía a mi esposo, me parece increíble que una madre de familia esté peleando un 4,8, y en estos tiempos que si nos ponemos la mano en el corazón, yo digo, yo no peleara, porque yo sé que muchas veces yo conozco a mis estudiantes del año pasado y de años anteriores, y yo sé que ese chico no es de 4,8. Y entonces yo ni pelara ese 4,8, está bien. Entonces yo digo, todas esas evaluaciones que se dieron este año, yo digo, no son confiables, porque muchas veces estas actividades fueron trabajadas por el padre de familia. Estoy hablando en mi caso que trabajabas todos los días con ellos y había conectividad, ¿verdad? Entonces yo conozco a los estudiantes porque ya he venido conociéndolos de años atrás, y yo sé que no son estudiantes de ese promedio. Entonces yo le digo a mi esposo, esto es como un engaño, pero bueno, hay que seguir, digo yo. Pero bueno, esas son situaciones que se dan y entonces hay que ir, ¿verdad? Digo yo, paciencia nada más, paciencia. Profe,
disculpe, voy a comentar algo de lo que usted está diciendo. Usted ha tocado un punto muy importante y es que justamente en la evaluación de educación a distancia, una de las desventajas es esa, ¿no? Dice que tenemos que dar esa confianza, porque es que la evaluación a distancia se vuelve una evaluación, una autoevaluación, o sea, la persona tiene que estar consciente de que lo que está haciendo es por su propio bien. Pero, como yo le decía, los estudios siempre están enfocados a niveles superiores porque estamos trabajando entonces andragógicamente, estamos trabajando con adultos, ¿sí? Cada uno de nosotros aprende lo que cree que le sirve, que le conviene, y lo que no, yo lo desecho. Pero cuando nosotros trabajamos en la parte pedagógica, ya la madurez mental del niño es diferente. Entonces, las recomendaciones en estos casos, que son por experiencia, porque hay pocos escritos referentes a esto, es justamente eso que usted hizo, es dar la consigna lo más claro posible. Si yo pongo un trabajo que sea en página blanca de 8,5 por 11, que sea escrito de tal manera, que con pluma, o sea, especifico tanto que para el docente en su planificación va a ser un reto, porque nosotros no lo escribimos todo, porque nosotros lo decíamos en la clase, mas no lo escribíamos. Ahora esto nos somete a escribirlo para tenerlo como evidencia de que yo lo dije, yo lo puse aquí, esta fue mi consigna, y hacer entonces el instrumento de evaluación con los indicadores igualmente detallados. Porque si yo pongo una lista de cotejo, simple y sencillamente, y yo pongo, voy a calificar ortografía y caligrafía, eso no me dice mucho, y yo le doy el aval a que el padre de familia, que nos los encontramos, así como usted se los encontró, muchos por allí, que son ese tipo de padre de familia que le interesa es la nota, más no que aprendió su hijo, vamos a encontrar ese padre de familia que puede hacer un reclamo por esa vía y va a tener una ventaja de que nosotros lo dejamos abierto. O sea, en realidad, ¿qué estoy calificando yo allí? Pero, ¿qué me dice la evaluación? La evaluación me dice que para poder que sea una evaluación efectiva, yo tengo que tener primero la evidencia. Si no tengo el instrumento, yo como maestro no puedo. Y el instrumento lo tengo que tener, pero también te lo tengo que haber dado antes. O sea, esto es lo que yo voy a calificar, porque yo lo puedo tener, pero si yo no se lo di a ellos, entonces no estamos haciendo nada, ¿sí? Entonces dice la evaluación que todo instrumento tiene una rúbrica de soporte justamente por eso. Si yo hago una lista de cotejo y yo no tengo la rúbrica de esa lista de cotejo en donde yo clarifico en ese indicador qué es lo que yo voy a evaluar, yo no estoy haciendo nada. Ese es el gran problema que tenemos nosotros los docentes panameños. Nosotros todo lo dejamos muy abierto y le damos ese pie a que ellos nos reclamen justamente por eso. ¿Por qué? Porque en realidad a nosotros no nos gusta escribir mucho. O sea, nos aglomeramos tanto de trabajo, pero resulta que nosotros debemos tener las evidencias para minimizar, no de repente no lo podemos evitar, ¿no? Pero minimizar justamente ese rango de esas cosas. Entonces, ¿por qué la evaluación este año no fue efectiva? Justamente por eso. Porque nosotros trabajamos con guías, nosotros trabajamos con el que trabajó con las guías del Meduca fue peor, porque esas guías tuvieron muchos errores, solo eran prácticas, no tenían indicaciones claras. Yo respeto a esos maestros que trabajaron con esas guías a distancia, esos maestros que trabajaban por allá por áreas de difícil acceso. Yo no sé cómo hicieron, eso hicieron un milagro con esas guías, porque eso fue tan difícil trabajar con eso. Nosotros que tenemos una ventaja porque cada centro educativo se amolda a su realidad, como dijo Joana, a pesar de que el Valle de Antón es un lugar turístico, a pesar de que el Valle de Antón está cerca, no es difícil acceso, y ella no tuvo la ventaja que tuvimos nosotros, que estamos aquí en La Peña, acá en Santiago, cerquita del centro de Santiago, que no es tampoco considerado una zona urbana, nosotros somos considerados una zona rural, pero nosotros hicimos una investigación previa a implementar plataformas, porque nosotros empezamos un 18 de mayo, antes de que el Meduca iniciara su año escolar. Entonces nosotros hicimos un sondeo con los padres de familia de la comunidad, porque tuvimos la ventaja de tener 2 semanas en la escuela, ya teníamos los maestros, los grupos de WhatsApp. Entonces mandamos formulario en donde le preguntábamos, ¿ustedes quieren trabajar con plataforma? Entonces tuvimos un 75% de papás que decían sí, que ellos
que ellos querían, pues que de alguna manera trabajáramos con sus hijos, porque en ese momento no había nada. Entonces, nosotros empezamos con el Classroom en una educación asincrónica. La sincrónica la teníamos por el WhatsApp, que es donde le damos la respuesta inmediata, el seguimiento, porque el WhatsApp es el complemento, más no es una herramienta educativa. Es una herramienta de comunicación, más no una e-learning, una plataforma educativa. Entonces, los maestros lo adaptamos el WhatsApp a eso. Y bueno, muchas experiencias aquí, ¿no? Pero sí la falla de la evaluación fue justamente allí. Lo dejamos muy abierto. Cuando hacemos preguntas, porque nosotros podemos hacer un formulario, si ustedes se ponen a ver las pruebas estandarizadas, que se le pone a los estudiantes, las PISA y estas pruebas, las CERCE, las TERCE y todas estas que se pusieron, fueron pruebas tipo pregunta y escoger la mejor respuesta, que se pueden hacer tranquilamente en foro. Pero el nivel de la pregunta es un nivel elevado. Entonces, una cosa va enlazada a la otra. El maestro que no domina eso no va a poder hacer una pregunta o un ítem elevando el nivel de conocimiento. O sea, no es contestarte por contestarte, no, sino que el niño tiene que analizar. En la parte de matemática tendría que realizar un procedimiento previo, en la parte de español tendría que analizar un texto, y en los niveles de lectura, imagínense cuánto para llegar a un nivel máximo. Entonces, sí se nos hace complejo, es porque yo le voy a decir cuál es el problema que tenemos en educación. El problema que tenemos en educación es que nosotros no tenemos coaching, nosotros no tenemos en quién apoyarnos, porque las direcciones de nuestras escuelas, que son nuestros primeros supervisores, a veces andan años luz atrás que los maestros. Los supervisores, que son el coach, que deberían ser el coach de los difícil acceso, en ese caso, andan peor todavía, porque el maestro de multigrado, ellos trabajaron con ENEA. Yo no soy tan vieja, nosotros no somos tan viejas, pero nosotros empezamos trabajando escuela nueva, escuela activa. Y esas cartillas sí estaban diseñadas para una educación a distancia. Porque aquí hay maestros que trabajan en difícil acceso y que cuando trabajamos antes del 2000, en el 99, se implementaron unas cartillas, que esas cartillas, ese diseño lo hubiera agarrado Meduca para este año que pasó y los niños hubiesen podido trabajar bien. Porque esas cartillas sí estaban diseñadas para que el estudiante trabajara solo. Sí, claro, definitivamente todos necesitamos el monitoreo del docente, pero se minimizaba ese aspecto. ¿Sí? El docente podía complementar de otra manera. Pero estas cartillas que vinieron este año, estos cuadernos de trabajo, de verdad que nosotros no los usamos. Nosotros prácticamente elaboramos nuestros propios recursos, porque nosotros dimos una estructura. Gracias a Dios nosotros pues tenemos una ventaja en la escuela, y es que tenemos una diversidad de profesionales que se han capacitado en muchas áreas. Entonces hemos aprovechado el recurso de la escuela, pero eso no lo hacen todos los directores de escuela, porque todos los directores en escuelas grandes tienen muchos recursos que aprovechar. Entonces nosotros tenemos un gran problema. Primero, evaluación de sistemas, para poder entonces venir a poder ayudar a evaluación de aulas. Entonces todo va como enlazado y ahí vemos los resultados. Ese gran concurso de beca, como dice Joana. Exacto, el concurso de beca, que yo digo, bueno, aquí hay que becar a todos los estudiantes porque todos tienen promedio para una beca. Y bueno, sí, pero bueno, aquí vamos nuevamente. Y es como, yo le digo, ver el video que les mostré ayer, de allí yo voy a sacar ideas para ponerlas en práctica este nuevo año 2021, porque se asemeja mucho a las situaciones que estamos viviendo en nuestras regiones, ¿verdad? Y más en las regiones apartadas. Y yo le digo, yo soy una que voy a levantar la mano y voy a decir, bueno, yo de este video voy a tomar esto y esto, porque yo creo que esto a mí me va a funcionar, porque nuevamente vamos este año, ensayo y error, porque del año pasado vamos a tomar lo nuevo y lo vamos a complementar este año con otras nuevas técnicas, nuevas estrategias, ¿verdad? A ver, vamos a darle paso al profe que quería dar su opinión. Sí, profesora Mail, de nuevo. Profesora, a mí lo que me sucedió, yo trabajo aquí en Santiago y soy del área de química.
Bueno, con la conectividad en realidad no había tanto problema porque la mayoría, el 95% de los muchachos son de aquí del centro. Pero ¿qué sucede? Cuando se dijo, también hay opción a módulo, bajó el porcentaje de muchachos que querían estar conectados a un 55%, quizás menos. Creo que ese fue un error porque no se estudió en realidad quién necesitaba trabajar por módulo. Otra cosa que afectó y me afectó a mí en la evaluación, porque yo me pude conectar por Teams, en la plataforma Teams, que yo trabajaba con los muchachos de 12º grado. ¿Qué sucede? Primero nos mandaron un currículo priorizado, entre comillas, porque priorizado y era más extenso en contenido que el currículo normal. No sé qué les pasó allí. Luego de eso, yo conversando con el director, esa problemática me dice, bueno, básate en las guías. Cuando voy a ver las guías de 12º grado, lo que aparece es contenido de 10º grado. Imagínese, profesora, que no sé qué sucede con ellos allí. Luego viene la famosa Esther. Bueno, todos los profesores de 12º, de las áreas científicas, creo que español e inglés también, con Esther. Cuando voy a Esther, no concordaba ni con el currículo priorizado de contenido, ni con el currículo normal. Tenía temas de 11º grado anexos a 12º. ¿Qué sucede? Bueno, yo por suerte le había explicado a los muchachos lo del currículo, que esto priorizado, y también había creado una página web donde le cargaba otros contenidos y le cargaba toda esa información. Y ellos mismos dijeron, sí, es verdad, profe, eso no concuerda. Bueno, cuando ya nos amoldamos, por decirlo así, a Esther, y los muchachos hacían las pruebas, porque mismos tenían las pruebas, por ejemplo, allí hubo una deficiencia horrible. Los ítems eran redactados, por ejemplo, para que la respuesta fuera el átomo. Y cuando el muchacho escribía el átomo, que era la correcta, Esther se la ponía mala porque ellos habían puesto la respuesta, que era átomo simplemente. Otras veces, porque esa es plataforma Moodle, otras veces la respuesta era una sola palabra, por ejemplo, elemento, y si no escribías elemento con mayúscula, que lo escribieras con minúscula, malo. O estaba en minúscula y la ponían en mayúscula. O sea, allí entonces la validez del instrumento era, ¿qué va? No podía, sí, porque el muchacho podía saber, podía comprender y podía tener la respuesta correcta, saberla, pero entonces el instrumento no me decía que era correcta. Y yo tenía que ir a ver a lo que desarrolló el muchacho, la respuesta del muchacho, para entonces ver que él respondió el concepto correcto, pero que la plataforma entonces no lo veía como correcto por simplemente ellos no poner las respuestas, configurarlo con las respuestas que podían ser correctas. Eso fue lo que me pasó a mí. A la final yo tomé esa evaluación de Esther como un porcentaje de la nota de ellos, no pude poner un 100%. Y eso fue lo que me pasó a mí con ellos. Así que bueno, gracias. Gracias, profesor, por compartir. Y es así, todos tuvimos experiencias diferentes, ¿verdad? Y muchos docentes, al ver que todas estas guías no cumplían con las necesidades y lo que nosotros queríamos en el estudiante, muchos docentes lo que decidieron fue desarrollar su propia guía. Yo conozco una docente que de aquí mismo, de la ciudad, que ella dice, estas guías que Dios me educa a mí no me funcionan, por el hecho de que yo no, a pesar de que estaba en una escuela urbana, los estudiantes, la economía de la familia no daba como para estar todos los días, estar comprando tarjeta y estarse conectando. Entonces ella lo que hizo fue, si la guía, las cartillas a mí no me están funcionando porque son muy elevadas para el nivel que voy a trabajar, entonces
y no me puedo conectar todos los días con ellos por el modelo, por el modo economía, yo lo que ella hizo fue confeccionó sus guías, sus cuadernillos, redactaba las actividades y ella lo hizo, ella me lo mostró y hizo un trabajo muy bonito, le dedicó bastante a lo que fueron sus cartillas y ella buscó la manera, buscó un punto estratégico donde ubicarse y ir dándoles las guías a los estudiantes, ¿verdad? Para que reunirse con los padres de familia para que ellos buscasen sus guías y trabajaran con los estudiantes en casa, ¿verdad? Que lo apoyaran. Y ella iba todos los días monitoreando todas estas actividades que se debían ir trabajando. Fue un trabajo muy cuidadoso el que hizo. Y entonces, yo me quito el sombrero porque los profesores este año, no fue mi caso porque no utilicé lo que fueron las guías, porque gracias pues a Dios yo pude conectarme con todos los estudiantes y todos los días, pero me quito el sombrero con los docentes que hicieron todo lo posible para llegarle a sus estudiantes y llevarle ese contenido y aquellos docentes que hicieron sus cuadernillos en base a las necesidades que tenía su centro educativo y sus estudiantes, ¿verdad? El docente, yo digo, el docente siempre está anuente a dar el 100%, ¿verdad? Así que yo los felicito por ese trabajo que hicieron el año pasado y yo sé que este año también lo van a hacer. Ok, entonces vámonos. Profesora, profesora, ¿me permite? Sí, profesora, voy a hablar con una opinión personal mía con respecto a la falla que tiene, yo creo que en sí el Ministerio de Educación. Retomando aquella cartilla, en el 99 se empezaron a trabajar por cartilla, pero ¿cuál es la falla que tiene el Ministerio de Educación? La falla que está en la parte del Ministerio de Educación, creo que es la parte de recursos, no recuerdo la parte que fallan ahí. Las guías estaban enumerados, ¿verdad? Que resulta ser que en las áreas comarcales de difícil acceso, las guías número 4 llegaban primero que la guía número 1. ¿Qué pasó con las cartillas? Digo, ¿qué pasó con la guía este año? Las guías no se distribuyeron como debía ser. Antes de nosotros empezar a trabajar con los muchachos, esas guías debían estar distribuidas en la escuela para poder empezar a trabajar con ellos, pero no se hizo. Cuando ya nosotros empezamos a trabajar, entonces fueron que llegó la guía, porque nosotros de la escuela mía, nosotros retiramos la guía en diciembre de 7º y 8º de 9º grado. Imagínense ustedes eso. Ahora, ¿qué resulta ser? El Ministerio de Educación agarra un modelo para trabajar, pero como que ese modelo lo agarra para trabajar nada más durante este año, 1, 2, 3 años, y no se busca hasta la infinidad dónde estamos fallando, dónde podemos mejorar, ¿verdad? Entonces nuevamente buscan otro método para trabajar. No son malos, pero lo que no se les da es la continuidad. Ahí habló la compañera que me antecedió de la supervisión. Mira, los supervisores, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la área, nosotros tenemos supervisores, pero los supervisores están acá abajo, no van allá a la escuela a visitarnos, aunque sea, a hacernos compañía en el salón, ¿verdad? Ahí está la falla. Entonces, las diversas plataformas que utilizaron para el estudio este año, en realidad no agarró a todos bajo, ¿verdad? La plataforma que utilizaron, fueron utilizando como se mencionan el Team, Esther, el y tanta, ¿verdad? Pero estas plataformas no soportaban la cantidad de estudiantes que habían, ¿verdad? Entonces yo creo
que no soy tan técnico en el soporte de lo que es la informática, pero creo que las plataformas se debieron, vamos a suponer, el Team vamos a utilizarlo para lo de la primaria, el Zoom vamos a utilizarlo para la secundaria, el Esther lo vamos a utilizar para las universidades, para que haya un soporte pues, en esa parte. Entonces, la desventaja de la tecnología es que, como hemos escuchado, las evaluaciones por un punto no te deja entrar. Nosotros ahorita mismo estamos pasando a la hora de entrar a las clases con usted, ¿verdad? Por una N en minúscula, mayúscula, no podemos entrar. Entonces, no es lo mismo trabajar como trabajábamos antes que trabajar ahorita mismo. Entonces, veía también a algunos estudiantes que habían profesores que le daban un tiempo de 15 minutos. Bueno, el trabajo que le voy a poner ahorita mismo lo tienen que subir antes de las 12. Y había muchachos que por la señal, ahorita mismo los docentes estamos pasando problemas en la señal, que no hay luz y diversos factores, ¿verdad? Entonces, retomando a lo que la educación tradicional, nosotros por ejemplo, un mes, incluso hasta finalizar el año, había estudiantes que nos entregaban trabajo del primer trimestre, cuando se trabaja por trimestre, ¿verdad? Entonces, eso es una forma buena para trabajar. Las plataformas no son malas, lo que pasa es que nos hace falta más organización en parte para que estas plataformas soporten a la cantidad de estudiantes, matrículas que hay a nivel nacional. En cuanto a la clase semipresencial, profesora, en esa parte, cuando nosotros vamos a utilizar el campo de bioseguridad, yo creo que en las comarcas sí se nos permite un poco trabajar, porque allá el espacio es bastante amplio. Por ejemplo, en la escuela nosotros teníamos nuestro rancho actual, y cuando vino la escuela rancho, nosotros pasamos a una escuela, mejor dicho, antigua, a trabajar debajo de los árboles, y así los presidentes nos dejaron. Destruyeron 3 escuelas y ahí estamos nosotros ahora trabajando con 3 aulas y nosotros somos 15 docentes, ¿verdad? Entonces, y yo creo que allá sí se permite porque el espacio es amplio, pero acá en la área urbana, entonces, el congestionamiento del estudiante. Si nosotros vamos ahorita mismo en las calles, las clases no son normales, las salidas no son normales, pero el congestionamiento de los autos que existen en la calle, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí estamos fallando y hay que buscar el mecanismo para solucionar estos problemas, estos inconvenientes. Eso es en parte ahí los recursos económicos para los padres de familia, profesora. Esto es algo desventajoso porque, por ejemplo, habemos padres de familia que tenemos la ventaja para colocar el wifi. El wifi a veces tiene una señal potente, pero lo que son las datas a veces es una señal bastante mala. Entonces ahí no estoy de acuerdo en esa parte pues de las clases en sí. Hay que tener comprensión con los muchachos porque nosotros sabemos, nosotros nos comprendemos, nosotros los docentes que estamos ahorita mismo en la capacitación, vemos nuestros bajas, ¿verdad? Para entrar a los sistemas y todo esto. Entonces el nivel económico es uno de los factores que afecta en cuanto al proceso de aprendizaje virtualmente con los muchachos. Profesora, y cuando nosotros, yo de parte mío, pues, llegaron las guías, los padres de familia me empezaron a llamar para las indicaciones. Y usted sabe la hora que a veces yo recibía mensajes a las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y no era una sola llamada, era una tanda de llamadas a la cual nosotros como docentes teníamos que hacer el soporte técnico, ¿verdad? Y ahí estábamos, y así, en esa lucha. Y aparte de eso, había padres de familia que no comprendían muy bien qué hice yo. Y bueno, cuando se dio el que podíamos salir, yo fui a la escuela. Bueno, vamos a trabajar así con estos parámetros. Cada 15 días voy a venir, voy a darle las indicaciones, no tan preciso, pero ahí por encimita para que ustedes comprendan este mensaje, porque las guías estaban ampliamente, había compañeros que preguntaban a otros compañeros, ven, en esta página, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Verdad? Ahora, ¿qué se espera padre, familia, estudiantes que no saben leer muy bien en la área comarcal? Ese es mi aporte, profesora. Gracias. Gracias, profesor Emiliano, por compartir. Es cierto lo que el profe Emiliano
está recalcando, ¿verdad? Hay muchas desventajas en lo que son las clases virtuales y a la hora también de nosotros trabajar por medio del WhatsApp más que todo con los padres de familia, porque ellos son los que van a estar allí escuchando las indicaciones que nosotros les vamos a dar para que ellos la apliquen con el estudiante, ¿verdad? Más que todo al inicio del año escolar hay que darles a conocer los parámetros, los parámetros para trabajar con estas herramientas, ¿verdad? Porque si bien es cierto, nosotros también somos seres humanos, también nosotros necesitamos descansar. Trabajar de esta manera es muy, muy agotador. Entonces también serles muy claro a ellos, de tal hora a tal hora, yo puedo responderle a todas sus preguntas que ustedes necesiten, pero de una hora en adelante ya yo necesito mi espacio, necesito mi familia, ¿verdad? Entonces, porque lo que le pasaba al profesor Emiliano, a mí me pasaba, y yo creo que le pasaba a todos, ¿verdad? Porque recibíamos llamadas a cualquier hora de la noche. Entonces los padres de familia, si tú no les respondes en el momento, se molestan, que dicen que tú no los quieres apoyar, que no sé qué, hicimos un número de cosas, y entonces hay que darle al inicio a los parámetros al padre de familia de cómo se va a trabajar con estas herramientas, ¿verdad? Para que no haya dificultades en el transcurso, en el periodo pues, escolar. Ok, entonces vamos a continuar allí con las personas. ¿Alguien más quiere compartir su opinión? O si no, nos vamos para... Sí, profesora, buen día a todos, bendiciones. Profesora, yo trabajo en área de difícil acceso, área comarcal. Prácticamente fue el año pasado por traslado. Tuvimos, como dijo la compañera Erika, casi 2 semanas, tuvimos contacto con los estudiantes. Bueno, empezó la pandemia y se suspendieron las clases. Cuando ustedes iniciaron acá el primer trimestre, nosotros no habíamos ni entregado ni módulo ni nada. Hay estudiantes que tienen que caminar más de 2 horas. En el colegio hay luz por un panel solar, solamente eso, y los estudiantes muchas veces en las 2 semanas que estuve allí, conectaban los celulares allí para tener carga. Algunos sí se pudieron contactar, y solamente por el director y el supervisor y el director regional del área comarcal, ellos decidieron que se realizara solamente un solo módulo, y de ese módulo sacáramos las 2 notas. A Dios gracias, en verdad, los estudiantes, a pesar de la escasez económica y el área donde viven, porque tenían que caminar mucho, todos, en su mayoría, todos cumplieron con los módulos asignados. Entonces, muchas veces acá, en área urbana, los estudiantes quizás tengan la facilidad de contactarse o comunicarse, y sin embargo muchos han la deserción escolar, no se conectaban o no cumplían, uno desesperado buscaba la manera de contactarlos, y sin embargo muchos no lo querían hacer, o por la falta económica, porque no sabemos la situación económica de cada uno de ellos. Entonces, cuando se quiere, se logra todo. Yo comparo eso de allá de los muchachos, porque en verdad, escasos recursos, profesora. Yo me impacté, digo, oh Dios. Entonces uno va comparando y valorando las cosas en su medida. Entonces, algo que sí que me pasó con mi niña, ella está en primero. La maestra, una excelente maestra, no tengo queja de ella. Lo único que ella sabe dibujar, ¿sí? Ella le explicaba su clase y si había que hacer un dibujo, ella lo hacía en el tablero. Entonces, ella quería que los estudiantes dibujaran. Yo lo que hacía era que le tomaba foto a dibujo, se lo imprimía a mi nieta y ella lo calcaba. En una ocasión le dijo a la maestra que no, maestra, yo calqué. Dice, ustedes no tienen que calcar. O sea, son unos niños que están iniciando, ¿sí? Porque yo no puedo exigirle a un niño
que me dibuje tal cual lo tengo, el dibujo plasmado. Entonces, en esas cosas sí, yo le dije a mi hija, digo, no, o sea, ella sabe dibujar y quizás aprendió de esa manera que le decían que tenía que dibujar y ella sola empezó y desarrolló esa habilidad. Pero para un niño es difícil. Entonces, allí fue la única baja en cuanto a eso, porque debemos ser flexibles también en esa situación con los estudiantes. En algún momento determinado ellos podrán dar lo mejor de sí y en otros por falta de habilidad o destreza en algún don que tenemos, pues no podemos realizar las cosas tal cual las pedimos, pero al menos se esfuerzan. Y eso es lo que uno debe valorar, porque muchas veces excluimos al estudiante que se porta mal, que es travieso, pero muchas veces ese estudiante tiene otras habilidades, otras destrezas que lo hacen ser mejor. Y muchas veces eso se destaca en que consiguieron un trabajo y se desempeñaron mejor que aquel que era un buen estudiante de notas, ¿sí? Entonces, ese era mi aporte a la clase. Y en cuanto a lo que usted dijo, que las clases semipresenciales, profesora, en el colegio es donde estoy laborando, no hay luz, no hay agua, porque no hay agua. Entonces estamos expuestos por mucha medida de bioseguridad que lleve yo, quizás los estudiantes no la tengan. Entonces hay un foco de contagio, ni Dios lo quiera, y se va a hacer más difícil. Entonces esas situaciones son las que debe de ver en Meduca. Quizás ellos se enfocan en el área urbana, donde están todas las facilidades, pero en las áreas comarcales o áreas de difícil acceso es difícil mantener las medidas de bioseguridad. Entonces hay que ellos, no sé, hacer un estudio o una encuesta referente a todos esos lugares donde hay estudiantes y docentes, pues, y tomar una medida que sea en beneficio de todos, sin perjudicar o exponer la salud de cada uno de nosotros. Gracias, profe. Ok, gracias, profe, por compartir. Y es cierto, muchos lugares todavía no están, muchos centros educativos todavía no están aptos para lo que es una educación semipresencial, pero yo me imagino que ellos van a estudiar, ¿verdad? A medida que va a comportar el comportamiento del virus, ¿verdad? Entonces, para tomar algunas decisiones. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso. Yo quisiera ver cómo va a ser Costa Rica para dar esas clases presenciales. Sería muy interesante de ver cómo ellos van a empezar a trabajar esa educación semipresencial, ¿verdad? Porque es muy difícil y hasta que no se encuentren hasta que no disminuya el riesgo de contagio, yo no tampoco veo conveniente que se abra. Y más acá en el panameño, que como no los hemos visto, el panameño MINSA está diciendo una cosa y el panameño está haciendo otra. Y entonces esto va en aumento. Inclusive en las encuestas que estaba viendo ayer en las noticias, nosotros ahorita somos la provincia que está encabezando de número 2 en contagio. Imagínense que hemos subido en vez de ir bajando. Entonces esto, digo yo, el panameño todavía tiene una manera de pensar que todo está bien y que no está pasando nada y es muy riesgoso tomar decisiones así tan apresuradas, que si un país lo va a hacer, nosotros también, si estudiamos las medidas que se pueden utilizar, nosotros también podemos hacerlo. Entonces, yo pienso que ahí hay que ser muy cuidadoso con ese tema, ¿sí? Antes de tomar alguna decisión. Ok. A ver, si no hay más comentarios, entonces... Buenos días, hola, buenos días, profesor Williams. buenos días, compañero. Profesora, aquí escuchando las experiencias de los compañeros en las plataformas que han trabajado, por lo menos yo no tuve esa opción de trabajar en una plataforma ya que trabajo en un área comarcal, ¿verdad? Entonces nosotros optamos, pues, voluntariamente cada docente
el que quería esperar su guía, ellos las esperaban, pero por lo menos yo, viendo la situación que no llegaban, yo hice mi guía, o sea, mis módulos, y los mandé de 4 asignaturas, o sea, yo mismo lo imprimí y yo mismo lo mandé, porque, o sea, de allá para acá, ¿cómo iban a mandar ese dinero? Yo se les mandé los módulos para que ellos trabajaran. Entonces, le entregué los módulos, les mandé los módulos, los repartieron allá. Es algo tedioso trabajar con módulos porque, o sea, uno no, en el instante, o sea, cuando tú no lo tienes ahorita mismo, uno anda bien, pero cuando esos módulos llegan de 35 estudiantes, 35 de español, 35 de matemáticas, 35 de sociales, y revisar letra por letra, ortografía y todo eso. Ustedes saben que los estudiantes de la comarca, la letra no es muy legible a veces, no, que va, eso es algo. Y yo escuchando a los compañeros que tuvieron, que a veces yo decía, oh, qué fácil es trabajar por plataforma. Yo dije, ahora que veo a los compañeros diciendo que tuvieron tantos problemas, también imagínense. Entonces, como dijo la compañera, miren, yo trabajo en una escuela donde no hay luz eléctrica, ni agua potable, nada de agua. O sea, no hay ni una tubería que llegue. Y es una escuela súper grande, hay primaria, premedia y media, y nocturna, completa, imagínense. Entonces, como le digo, en esa parte, allá, escuchando, hay unos compañeros que residen allá, ¿verdad? Que viven allá, pues, que son de allá, escuchando lo que allá es otro mundo. Yo los llamo a veces, ¿cómo están? Y esto, y dicen, no, hombre, acá es otro mundo, acá todo el mundo anda sin mascarilla, toda esta cosa, nadie se cuida. Yo dije, Dios Padre, mira, yo estoy preocupado igual como usted lo dice, sería bueno trabajar semipresencial porque aunque sea uno, no trabaja tanto así, con tantos trabajos cuando trabaja por módulos, pues y eso, pero igual hay que tener mucho cuidado porque en esa parte las personas de la comarca no se cuidan mucho, en esa parte ellos no, ¿cómo le digo? No se cuidan y o sea, va a hacer que haga un contagio así grande como dijo la compañera. Y o sea, nosotros estando bien acá en nuestra casa, vayamos allá y nos contagien, entonces, ese es lo que le quería decir. Ok, gracias, profesor William, por compartir. Es verdad, todavía hay temor, ¿verdad?, en los docentes, porque imagínense, uno que tiene ya sus años así medios pasaditos, que somos de alto riesgo, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es como yo le digo a mi esposo, yo de aquí nada más vamos a salir a súper porque es necesario salir al súper y vamos para la casa y ya, listo, no fiesta, nada de eso, y no quiero a nadie en mi casa hasta que no pase todo esto. Y bueno, donde salí un poquito más era a la casa de mi mamá, usted sabe, porque, y yo iba porque yo sabía que yo me estaba cuidando, en mi casa nos estábamos cuidando y inclusive si nos estábamos cuidando y cuando la íbamos a visitar, llevábamos toda nuestra protección, ¿verdad? Y trabajamos, imagínense, yo desde el carro y ella acá en la terraza, hablábamos así inclusive, pero el hecho era de que ella me viera, porque y estuviera tranquila, que yo estaba bien, que estábamos bien, ¿verdad? Entonces, es bastante difícil y había que tener mucho cuidado. Bueno, sin embargo, aquí estamos, pues, y bueno, mi mamá sí perdió la vida, no tiene ni el mes todavía. Entonces, ahí vamos en ese proceso. Entonces son cosas que yo digo, me llenan de miedo, ¿verdad? De temor, porque uno no sabe si tú sales al súper, no sabes con quién está a tu lado y si tiene, si no tiene. Y entonces son cosas que de verdad me aterran mucho. Y entonces más que yo soy hipertensa, ya yo tengo mi edad, así que no se crean que ya yo tengo mi edad. Y entonces, por eso es que el tema de la semipresencialidad es un tema muy cuidadoso y hay que estudiarlo mucho, mucho. Así que, pero bueno, mientras que estemos de manera virtual y a distancia, sacar el trabajo lo mejor que se pueda, ¿verdad? Para beneficiar a los estudiantes.
Ok. Listo. Bueno, vamos a continuar allí. Vamos a compartir pantalla para terminar lo que es el contenido del día de hoy y entonces empezar a trabajar el taller que tenemos de manera sincrónica. Ok, quedamos aquí en lo que era el concepto de confiabilidad, ¿verdad? Vamos a compartir pantalla. Vamos a ampliar. Ok, ya este concepto lo habíamos visto. Vamos entonces a ver lo que son los factores de validez y confiabilidad en la confección de técnicas e instrumentos de evaluación. Nos dice que a la hora de nosotros utilizar un instrumento de evaluación o una técnica de evaluación, no debemos de improvisar, evitar la improvisación, ¿verdad? No es el hecho de que, me encontré esta técnica o este instrumento de evaluación y lo voy a aplicar a los estudiantes para evaluar su desarrollo, su desempeño, ¿verdad? Simplemente tenemos que ser muy cuidadosos al aplicar un instrumento de evaluación que sea confiable y que sea válido, ¿verdad? Y que esté sobre todo muy adecuado a lo que es el entorno y a las necesidades de los estudiantes. Un instrumento no debe ser contextualizado, ¿verdad? Cuando es lo que les estábamos comentando, que cuando vamos a utilizar el instrumento de evaluación debemos de tener presentes si los criterios que se están reflejando allí van acorde al contexto donde yo estoy trabajando, ¿verdad? Y a las necesidades del estudiante. Instrumentos inadecuados a las personas a las que se le aplica. Muchas veces, como lo mencionó la profesora, no recuerdo el nombre, las pruebas que se aplican a los centros educativos. Muchas veces estos instrumentos de evaluación no están adaptados al sistema nuestro, ¿verdad? Y se nos hace muy difícil, se le hace muy difícil al estudiante desarrollarlo, ¿verdad? Porque cuando se llegan estos instrumentos para la hora de evaluar, el estudiante debe ser muy analítico, debe de leer para que pueda entender bien la pregunta, ¿verdad? Lo que se le está preguntando en el examen, ¿verdad? Entonces, muchas veces estos instrumentos de evaluación carecen de estas características. Tenemos entonces las condiciones en que se aplica el instrumento. Vamos entonces a ver lo que son las evaluaciones en los ambientes virtuales. Nos dice que la evaluación en los ambientes virtuales deben existir diferentes formas para caracterizar ese ambiente virtual, ¿verdad? De una manera general y un ambiente virtual. Cuando en el modelo generado y operado por la computadora, que es el instrumento más que todo que se está utilizando para la evaluación de estos aprendizajes, ¿verdad? Muchas veces nosotros en lo que es las evaluaciones, lo que trabajan con un ambiente virtual, van a encontrarse en internet un sinnúmero de técnicas para evaluar, ¿verdad? A los estudiantes. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado a la hora de nosotros aplicar estos instrumentos de manera virtual a los estudiantes, ¿verdad?
Tenemos también que entonces el campo de la educación, los ambientes virtuales van a facilitar la comunicación de información de manera tanto textual como auditiva y visual, ¿verdad? Esta es una, yo diría más que todo una ventaja de lo que tienen los ambientes virtuales, porque van a tener ambientes donde el estudiante y el docente van a tener una clase más motivadora, ¿verdad? Porque hay muchos contenidos que son interactivos y van a ser de mucha ayuda para el estudiante. Y asimismo, como su registro temporal o permanente de manera sincrónica y asincrónica, que son las dos maneras que nosotros trabajamos con los estudiantes de manera virtual, ¿verdad? Que ya todos saben que sincrónica es la educación o la actividad, la conexión que tenemos de manera en tiempo real, ¿verdad? Y asincrónica, que es el momento que va a tener el estudiante, pero estamos fuera de conectividad o sin correspondencia temporal para que se apoye, más que todo para que el estudiante se apoye en el aprendizaje en línea. Vamos a ver entonces lo que son las ventajas y las desventajas en un sistema virtual. Dentro de algunas de las ventajas, nosotros tenemos en un ambiente virtual que va a incentivar el desarrollo de las destrezas importantes en las actuales, el entorno económico y social, como la comunicación, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. Esas son algunas de las ventajas, ¿verdad?, que tenemos dentro de lo que son el sistema virtual. También nos dice que va a reducir el tiempo y el costo, ¿verdad? Y al facilitar el uso de técnicas para evaluar grupos más numerosos y diversificados. El tiempo que el docente va a trabajar en aulas virtuales, ¿verdad? Va a ser reducido el tiempo porque ya el docente no se va a trasladar a los centros educativos, ya va a estar más de 100% en casa, va a tener un tiempo más largo en trabajar lo que son los instrumentos de evaluación, las técnicas que va a utilizar con el estudiante, ¿verdad? Buscar dentro del internet todas estas técnicas que les pueden servir, ¿verdad? Va a reducir su tiempo de trabajo porque va a estar en casa y no va a tener que trasladarse a los centros educativos. La posibilidad en el desarrollo de nuevas formas de evaluación y su integración con otras actividades del aprendizaje, así como la realimentación inmediata de los resultados. A través del sistema virtual nosotros podemos trabajar todo lo que son las evaluaciones diagnósticas y formativas, ¿verdad? En tiempo real nosotros podemos hacer una evaluación diagnóstica y formativa a la vez con el estudiante, utilizando buenas técnicas, ¿verdad? Que vayan acorde tanto al contenido como a la edad y el nivel del estudiante, y van a ofrecer mayores oportunidades para la práctica de conocimientos, destrezas adquiridas en el estudiante. Porque recordemos que nosotros tenemos estudiantes que son muy tecnológicos, que ahorita el sistema de virtualidad para ellos es fácil manejarlo, ¿verdad? Ya que saben trabajar y conocen mucho de estas herramientas virtuales. Vamos a ver algunas de las desventajas de la evaluación de los ambientes virtuales. El acceso desigual en la población, como ustedes lo han dicho. Muchas regiones donde ustedes laboran no tienen esta facilidad de conectividad, ¿verdad? Como los tienen los estudiantes de las comunidades urbanas, ¿verdad? Esa es una gran desventaja. Las limitaciones técnicas, las desconexiones que se hacen por la falta de luz eléctrica, y todas estas son desventajas que se van dando en todo lo que son los ambientes virtuales. Las fallas técnicas que pueden interrumpir las clases virtuales, pueden desviar la atención a los alumnos. Un bajón eléctrico, que nos quedemos sin luz,
va a desviar la atención del estudiante porque se fue la luz, la maestra se desconectó, entonces él va a quedar allí en la computadora navegando otras cosas que de repente no son buenas, ¿verdad? Entonces se va a desviar la atención en ese momento. Y también hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos trabajando en lo que es la parte asincrónica, ¿verdad? Estar siempre monitoreando al estudiante que esté en sala, que esté escuchando, ¿verdad? Que no esté distraído con el chat, con los compañeros o el grupo de compañeros que a veces hacen en los celulares, ¿verdad? Dice que otra de las ventajas, alto costo del material de equipo y la producción del material. Estos equipos, si bien es cierto, muchos padres de familia han invirtieron el año pasado para comprar equipos, ¿verdad? Para que los estudiantes tengan una buena conexión y escuchen sus clases, ¿verdad? También puede ser lenta y por lo tanto va a desmotivar al estudiante cuando la data es muy lenta, que se paraliza la conectividad, puede desmotivar. Todas esas son cositas que desmotivan al estudiante, ¿verdad? Y no se ofrece el mismo contacto persona a persona, así como las clases presenciales. Recuerden que trabajar